Sí, un momento más, es que está descargando la presentación. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok, pues bueno, voy a iniciar. Muy bien, se ve muy bien. Buenos días. A mí me tocó exponer el texto de Problemas de Organización de la Socialdemocracia Rusa. Es un texto de Rosa Luxemburgo, pues en el cual nos habla sobre unas cuestiones sobre la organización del partido y también realiza bastantes críticas sobre distintos puntos que pues ahorita vamos a abordar. Me permití hacer las citas. Esta exposición está hecha a base de citas y la primera que me parece interesante son de estas como las pongo porque son las reflexiones más pertinentes que pues encontré en el texto. Así como para el economista marxista, a diferencia del clásico burgués y con mayor razón del economista vulgar, no todas las etapas económicas que presidieron el orden económico capitalista son simples formas de falta de desarrollo. Con referencia a la cúspide de la creación, el capitalismo, son diferentes tipos de economía históricamente con el mismo derecho. Rosa realiza bastantes visiones históricas, porque igual menciona que pues no necesariamente en su crítica como que la lucha, la conciencia de clases iba a estar eh, en vías de desarrollo pues a partir como pues de este capitalismo que viene eh, mencionando, ¿no? Y pues por eso es que ella menciona que necesariamente los modos para llegar a este tipo de conciencia no necesitan necesariamente una vía, sino que igual la misma historia es la que enseña que pues hay diferentes posturas, diferentes fenómenos sociales y eso también hay que entender de que no podemos controlar eso, ese tipo de fenómenos. Y también que no es casual que el marxismo revolucionario vibre tan fuerte en la nota internacional. No es casual que la argumentación oportunista resuene siempre en el aislamiento nacional. El artículo que sigue, que fue escrito a petición de Iskra, que es el órgano del Partido Socialdemócrata Ruso, debería ser también para el público alemán de algún interés. En esto hace una comparación, en este cita hace una comparación sobre cómo se vislumbraba el ambiente del partido social y todo este movimiento socialista por parte de Alemania, porque pues Rosa es de origen alemán, y esta crítica en sí enfoca más a las conferencias o los puntos que Lenin saca en un libro, un paso adelante, dos atrás. Ese es el título del libro que Rosa critica de Lenin. Y pues este Lenin era em, Lenin era el mayor representante de este Iskra, que es como parte del órgano, es un organismo dentro del Partido Social Ruso. Y bueno, esta nota dice que debe ser internacional porque pues hay distintas igual maneras
de ver las cosas, y pues Rosa es la que realiza una dura crítica a Lenin, y pues en aquel tiempo era muy complicado, muy difícil que pues se pueda debatir este tipo de cuestiones. Y también ella más adelante eh, menciona por qué es complicado como ir en contra de estos postulados también que tenía Lenin. Y una tarea nueva y sin precedentes en la historia del socialismo le ha correspondido a la socialdemocracia rusa. La misión es de definir una táctica socialista, es decir, una táctica conforme a las luchas de clases del proletariado en un país donde todavía domina la monarquía absoluta. Esa es como una crítica igual bastante interesante, porque todavía en la época en Rusia todavía estaba la Rusia zarista, la de los zares, y también ella cuestionaba también la jerarquía y también las tomas de poder o los traspasos de poder. Yo lo manejaría de esa manera, porque dice que los dirigentes del partido tenían una relación de parentesco con los mencheviques, y pues también conocemos de esta rebelión entre los bolcheviques y mencheviques, que pues hizo igual como fue parte del estallido igual de la Revolución Rusa, y pues por eso menciona eh, esta crítica de que es complicado, salud, que Gracias. es complicado, eh, sí, es complicado poder hacer ese cambio, ¿no? De cómo de la monarquía absoluta al partido socialdemócrata, o todas las visiones de implementación de socialistas que pues tenía pensada Lenin. Y a diferencia de las viejas experiencias del socialismo utópico, en el movimiento socialdemócrata, la organización no es el producto artificial de la propaganda, sino del producto de la lucha de clases, a la que la socialdemocracia da simplemente conciencia política. Eh, el socialismo pues utópico pues es el que pues a fin de cuentas Lenin ideológicamente instaura. Es un, él no, él Su crítica como de Rosa va más como a la centralización del partido, a la centralización también, pues, de todas las cuestiones de decisiones, de tomas de poder. Y pues por esto como ella menciona que también es utópico, porque también en estos ejercicios ella menciona que los que deberían en realidad tener las riendas del partido son los obreros, pero igual hay como una gran contradicción ahí, porque menciona de cómo los obreros van a tomar esa conciencia de clase, cómo adquieren esa conciencia de clase, y pues también realiza eh, una comparación también de cómo se da la conciencia de clase a final de cuentas, ¿no? Que es como, pues, bueno, al menos en Alemania, como es el- ella la concebía como la caída del capitalismo, o el mismo capitalismo realiza esta lucha, ¿no? Como que forza esa conciencia de clase. Y bueno, en Rusia, la socialdemocracia está obligada a suplir con su intervención consciente todo un periodo del proceso histórico y a conducir al proletariado en tanto que clase consciente de sus objetivos, y decida realizarlos a través de una lucha muy ardua de la atomización política, que constituye un fundamento del régimen absolutista, a a la forma más elevada de organización. Es como esta cita está relacionada con lo que mencionaba anteriormente, de que cómo se va a realizar esta organización, esta distribución, porque es bastante complejo realizar esta distribución para no caer en la centralización del partido, sino pues ahí debe haber una división del trabajo equitativa, debe haber pues también otras cuestiones que menciona Lenin en un plano utópico, claro.
porque pues como vemos fue otra cosa, la cuestión de la instauración de Lenin del socialismo en Rusia. Y bueno, acá le hace una crítica bastante directa y dice que el libro del compañero Lenin es uno de los dirigentes y de los militares más conocidos del Iskra. Un paso adelante, dos pasos atrás, que ese es el libro que ya había, eh, donde escribe estos postulados Lenin. Eh, es la exposición sistemática de las opiniones de la tendencia ultracentralista del Partido Ruso. Este punto de vista, que él expresa con vigor y un rigor sin igual de las consecuencias, es el de un rudo centralismo, cuyos principios consisten, por un lado, en la drástica diferenciación y separación de los grupos organizados, de revolucionarios activos de su medio ambiente, cuando este es desorganizado aunque revolucionario, y por otra parte la estricta disciplina y la directa y decisiva intervención de la autoridad central. Eh, Aquí menciona ya no solo habla sobre la centralización, eh, Rosana, en esta crítica, sino habla también de cómo el activismo también forma parte, o cómo debería ser el activismo también dentro del partido, porque igual menciona que pues hay como eh, pues activistas ideológicos que pues son los que no también no requiere la, la lucha de clases, sino pues requiere estas revoluciones activas para que, pues es que la lucha de clases a fin de cuentas es la que se da en las calles, es la que se da con los obreros, la que se da con el proletariado, y pues no son los que deberían tomar las riendas para realizar este cambio o esta conciencia de clase. Y dice que no se podría poner en duda de que en general es propia de lo social, de la socialdemocracia una fuerte tendencia hacia la centralización. Como les mencionaba, de que pues sí recalca mucho esta temática, más bien considero que es una preocupación porque en realidad ve pautas muy, este, muy alusorias a esta temática de Lenin y por eso pues tampoco en esa época se podía tomar se podía dar una crítica a Lenin por este tipo de pues cuestiones de manejos de información dentro del partido, pues porque pues ahí la información que se maneja también es una información como mencionaba de propaganda, que no solo pues la propaganda debe de informar, sino pues también hay otros mecanismos de aprendizaje que igual ella menciona, que para que los obreros y el proletariado puedan adquirir esa conciencia de clase. Y dice ella que no es una misión la de representar dentro de las fronteras de un Estado los intereses comunes del proletariado en cuanto a clase y de contraponer estos intereses generales a todos los intereses particulares o de grupo. La socialdemocracia tiende por naturaleza a reunir en un partido único los reagrupamientos de obreros, cualesquiera sean sus diferencias de orden nacional, religioso o profesional entre los miembros de la misma clase. Pues a fin de cuentas, aquí menciona que pues esta organización, como había mencionado, debe partir de la clase obrera y porque pues como los burgueses también igual pues tenían una cierta importancia, era como igual en el momento histórico de cuando está la Rusia zarista, pues los burgueses van empujando para dominar la clase política. Y esto, Lenin, pues dice que no, los mismos obreros deben de pues luchar en esto para lograr también tener una voz y una representación dentro eh, pues del partido, pero pues a final de cuentas recae en lo mismo, ¿no? Porque pues no debería haber una organización en cada pues estado o lugar donde una organización local. Y esas organizaciones locales se pierden al estar ultra centralizado todas las decisiones y pues todos los planeamientos que se dan pues en la base del partido, ¿no?
Para Lenin, la diferencia entre el socialismo democrático y el blanquismo se reduce al hecho de que hay un proletariado organizado y provisto de una conciencia de clase en lugar de un puñado de conjurados. Él olvida que esto implica una completa revisión de las ideas sobre organización y, en consecuencia, una concepción totalmente distinta de la idea del centralismo, como así también de las relaciones recíprocas entre la organización y la lucha. La organización y la lucha van siempre de la mano, porque pues al ser un movimiento obrero, un movimiento del proletariado, pues la organización, Lenin menciona que es importante y por eso tiende a tener esta idea de centralizar, porque él menciona que debe haber como pues un representante que pueda unir o si pueda unir para que se pueda realizar esta lucha de clases y es esta lucha en contra de, pues, de los zaristas y también del empuje de los burgueses. Y siempre es muy importante esa parte de la organización del partido, porque a partir de esa misma organización, pues se puede tener una pues un encaminamiento mejor, ¿no? Pero pues es muy complicado porque pues tampoco pues se organizaban tan bien en ese aspecto. Y también Rosa menciona también aspectos muy importantes y puntuales dentro del artículo, de maneras que ella reflexiona de cómo debería o cómo ella piensa que debería ser la organización, también cómo debería ser esa toma de clases. A diferencia de las viejas experiencias del socialismo utópico, en el movimiento socialdemócrata la organización no es el producto artificial de la propaganda, sino el producto de la lucha de clases, a la que la socialdemocracia da simplemente conciencia política. Pues a fin de cuentas, esa es la finalidad de la socialdemocracia, la organización y pues la realización de la lucha, pero pues no puede haber una lucha sin haber tomado antes esa misma conciencia de clase, solo que la socialdemocracia ya no lo ve como una conciencia de clase, sino lo especifica más o sino lo hace como una cuestión ya más de política, sino una postura ya un poco más profunda e ideológica. Eh, la organización de la conciencia y la lucha no son fases particulares, separadas mecánicamente en el tiempo, como en el movimiento blanquista, sino por el contrario, son aspectos distintos de un mismo y único proceso. Por una parte, fuera de los principios generales de la lucha no existe una táctica ya elaborada en todos sus detalles que un comité central podría enseñar a sus tropas como en un cuartel por la otra. Las peripecias de la lucha en el curso de la cual se crea la organización determinan incesantes fluctuaciones en la esfera de influencia del Partido Socialista. Bueno, como mencionaba aquí en esta cita, no hay una manera en realidad de organizar o hacer la lucha, sino la lucha se hace desde distintas trincheras y pues como pues tampoco ella hace una crítica también al estado como de también de la vigilancia, porque pues a partir igual de ciertas vigilancias, ella igual menciona que puede lograrse haber como cambios. Y pues también fue una de las partes que la vigilancia policíaca fue muy acosadora también, fue muy vigilante, muy exhaustiva en cuanto a también a los activistas políticos y toda esta cuestión que menciona. Por eso ella menciona que la conciencia y la lucha no son hechos aislados, sino van de la misma mano porque sin la conciencia, pues no, pues hay un malestar, por así decirlo, una incomodidad en contra de algo que te haga pues adquirir esa conciencia y realizar una lucha o luchar por algo que pues uno considera, uno cree.
es un ideal. Y aquí, como mencionaba acerca de la disciplina, me parece muy interesante y muy importante esta cita, porque menciona que la disciplina tiene presente, es inculcada al proletariado no solo por la fábrica, sino también por el cuartel y por el burocratismo actual. En síntesis, por todo el mecanismo del Estado burgués centralizado. Se hace un uso erróneo de las palabras y se cae en un error si se designa con el mismo término de disciplina dos nociones tan distintas como una parte, la ausencia de pensamiento y de voluntad en un cuerpo de los miles de manos y piernas que realizan movimientos automáticos, y por la otra la coordinación espontánea de los actos políticos conscientes de una colectividad. Y se hace esta pregunta: ¿qué puede tener en común la docilidad bien guiada de una clase oprimida con la rebelión organizada de una clase de lucha por su emancipación integral? Pues a fin de cuentas, no, los, el obrero, él menciona acerca de la disciplina, porque pues para realizar trabajos de obrero, de proletario, sí se necesita una mecanización bastante eh, importante, porque sí son cuestiones de producción y no, en la producción no puede parar, como pues ya habían mencionado, y eso es volverse también un autómata. Por eso igual es importante eh, adquirir esa conciencia. ¿Por qué? Para no pelear pues causas que no son justas, causas que no benefician en sí al obrero. Y pues por eso hace esta pregunta: ¿qué puede tener de común la docilidad bien guiada? Pues a fin de cuentas una docilidad bien guiada pues puede ser peligrosa a fin de cuentas. Eh, ¿Por qué? Pues porque no estás reflexionando acerca del motivo por el cual estás comenzando una lucha, no puedes reflexionar acerca de por qué estás en el mismo movimiento o en la misma lucha, ¿no? Y pues al adquirir una clase y al adquirir esa emancipación integral que dice que pues tú no adquieres la clase y pues también adquiere ese compromiso de lucha a fin de cuentas. Y él dice que la misma historia del movimiento obrero en Rusia nos ofrece muchas pruebas del dudoso valor de un centralismo similar. Sería absurdo que un centro omnipotente, investido de un limitado derecho de control y de injerencia, según el ideal de Lenin, tuviera una competencia limitada a las funciones exclusivamente técnicas, tales como la administración de los fondos, la división del trabajo entre los propagandistas y los agitadores, los transportes clandestinos de la prensa, la difusión de los periódicos circulares, manifiestos. Se podría comprender el fin político de una institución unida de tales poderes solo si sus fuerzas fueran consagradas a la elaboración de una táctica uniforme de lucha y si ella asumiera la iniciativa de una vasta acción revolucionaria. Y bueno, es como parte esto también de la centralización, que a fin de cuentas era el ideal de Lenin, hacer todo un conjunto según una cohesión de todos esos pensamientos, de todas esas posturas, también eh, con estas cuestiones de administración, la división del trabajo, cómo iba a quedar, pero a final de cuentas es recaer en lo mismo, de que siempre va a haber una centralización de esos puestos, siempre van a estar girando pues cierto tipo de personas con pues ciertos tipos también de conocimientos, y pues también estos, donde queda como pues la clase obrera, que a fin de cuentas es la masa, es la fuerza, es el músculo del movimiento. Y aquí, que es una ilusión contraria a las enseñanzas de la historia, querer fijar una vez por todas la dirección revolucionaria de la lucha socialista y querer garantizar para siempre el movimiento obrero de todas las desviaciones oportunistas. Indudablemente la doctrina de Marx nos provee de los medios infalibles para denunciar y combatir las manifestaciones típicas del oportunismo, pero como el movimiento socialista es un movimiento de masa,
Los escollos que la amenazan son los productos no de artífices insidiosos, sino de condiciones sociales inel- inelu- ineluctables. Es imposible precaverse anticipadamente contra la posibilidad de las oscilaciones oportunistas. Solo podemos superarlas con el mismo movimiento, ayudándonos, como es obvio, con los recursos que ofrece la doctrina marxista y solamente después de las desviaciones, cualesquiera que ellas se hayan adquirido una forma tangible en la acción práctica. Aquí habla sobre el oportunismo y el miedo de que los arribistas, como ya estaba pasando con los burgueses en el final de Absoluti del zarismo, que estaban ellos arribando. Pero a final de cuentas era un oportunismo porque en la coyuntura histórica ellos aprovechaban eh, esta cuestión para pues, poder tener un poder más económico fuerte. Y en la cuestión de los obreros, pues él también tenía como pues miedo a esos arribos, a solo escalar en el partido y pues no realizar como una labor satisfactoria. Y pues igual pasa, ¿no? Que la ambición también, querer subir a ocupar estos cargos, eh, era como igual crear como conflicto y era una manera también de crear desorganización dentro del partido porque pues a fin de cuentas todos querían ocupar los cargos más altos y pues los cargos más bajos pues eran como pues también para gente igual específica, ¿no? Finalmente vemos aparecer en la escena un hijo todavía más legítimo del proceso histórico, el movimiento obrero ruso. Y aquí ya ella menciona como ya consolidado cómo fue el movimiento. Y dice que por primera vez en la historia de Rusia sienta con éxito las bases para la formación de una auténtica voluntad popular. Por aquí el yo del revolucionario ruso es apresurar a hacer cabriolas y una vez más se proclama dirigente omnipotente de la historia. Esta vez en la persona de Su Alteza, el Comité Central del Movimiento Obrero Socialdemócrata. El hábil acróbata ni siquiera advierte que el único sujeto al que corresponde hoy el papel de dirigente es el yo colectivo de la clase obrera que reclama resueltamente el derecho de cometer ella misma las equivocaciones y de aprender ella misma la dialéctica de la historia. Y en fin, digamos francamente, entre nosotros, las equivocaciones y de aprender ella misma, no, en fin, y en fin, digamos francamente entre nosotros, los errores cometidos por un verdadero movimiento obrero revolucionario son históricamente de una fecundidad y de un valor incomparable, mayores que la infa- infalibilidad del mejor de los comités centrales. Y aquí finalmente hace, pues, con esto cierra el texto, este artículo y pues a final de cuentas, ella critica finalmente la figura del yo, por así decirle, del efecto yo-yo, ¿no? De que yo esto, yo lo otro. Y pues Lenin como que en la parte central, ella sí lo visualiza de esa manera, de que pues sí, el centralismo pues es como solo del yo, del personaje, ¿no? Y entonces, por eso como tiene una em, otra perspectiva acerca de esta organización diferente a Lenin y difiere mucho en su pensamiento porque ella igual propone otras formas de organización, otras formas de hacer la lucha y también otras trincheras de realizarla, que pues a final de cuentas siempre ella tiene en presencia la fuerza de la masa, la fuerza del proletariado, ese yo como colectivo. Y pues es todo. Muchas gracias, Jorge Adrián. Muy, muy buena tu presentación. De hecho, bueno, este es un texto bastante difícil si uno no está familiarizado con el tema, con el tema de la organización del partido.
De hecho, bueno, ella aquí plantea varios asuntos que estuvieron en el centro de los debates de los partidos socialistas y comunistas de aquella época. Entonces, bueno, yo quisiera como subrayar de todo lo que tú ya nos comunicaste en esta presentación, es que hay un primer asunto que ella aclara, ¿no? Que es este de que, bueno, Rusia era un país que todavía era gobernado por el zar, era un absolutismo en tema de política, y entonces la burguesía no tenía el poder, sino que se debatía allí con la nobleza rusa. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando leímos el manifiesto del Partido Comunista, en el marxismo, digamos, clásico, lo que decían eh, Marx y Engels era que la revolución donde primero iba a ocurrir era en los países de capitalismo más avanzado y donde ya había un régimen burgués y habían estas etapas, ¿no? Del feudalismo y luego el capitalismo, ¿no? En el feudalismo gobernaba la nobleza, en el capitalismo la burguesía. Entonces, ella aclara cómo en los hechos donde se produjo la revolución fue en Rusia, donde dominaba la nobleza y donde no había todavía una burguesía revolucionaria como si la había en Francia. Entonces, bueno, ahí hay toda una serie de problemas teóricos que van a durar hasta el día de hoy acerca de la sociedad, ¿no? De la sociedad, digamos, rusa, que para aquel entonces era, y todavía hoy, Europa Oriental, y bueno, y hasta el día de hoy se considera en términos de sociedad atrasada, ¿no? A Europa Oriental en relación a Europa Occidental, ¿no? Rusia, todos los países de Europa Oriental y también en comparación con Europa Occidental. Entonces, esa es una primera discusión. ¿Puede o no haber revolución en un país atrasado como lo era Rusia, donde gobernaba el zarismo y la nobleza y no la burguesía? Y luego, como tú bien nos explicas, todo este tema del centralismo democrático, ¿no? Que ella no está convencida, que ella señala que puede traer problemas de excesivo centralismo y cómo esto puede hacer que la vanguardia del partido, o sea, el comité central, se aísle de la masa del partido, ¿no? Y esa es toda una problemática que incluso a la luz de esto que dice Rosa Luxemburgo, por ejemplo, pudiéramos analizar qué está pasando o qué es Morena, ¿no? Morena es movimiento de, ¿cómo es? Renovación Nacional, ¿no? Es un movimiento. En el mismo nombre de ese partido hay un dilema, porque no es, bueno, no es o no era o quién sabe lo que sea, pero está como esto que plantea Rosa Luxemburgo, ¿no? Esta eh, atomización de los diferentes grupos, qué es lo que vemos que está pasando, ¿no? Cada quien jala para su lado, que es lo que precisamente Lenin, con esto del centralismo, trataba de evitar y que Rosa Luxemburgo en cierta manera defendía. O sea, ella decía, pueden haber diversas formas de entender la organización según el lugar, la cultura, la tradición de cada país, ¿no? Entonces, y bueno, y Rusia era un poco como México, o sea, un gran país enorme, con muchas nacionalidades, ¿no? En México tenemos estos pueblos originarios que pudiéramos considerar como naciones también. Entonces hay temas
políticos, históricos, culturales, también la prevalencia campesina en la sociedad rusa, como también la prevalencia de los campesinos en la sociedad mexicana. Entonces, bueno, hay muchos puntos en común que a la luz de esto que nos plantea Rosa Luxemburgo, nos ayudaría a poder comprender o a discutir, por ejemplo, qué está pasando con la organización política de este partido que tenemos en México, que está en el gobierno y que se llama Morena, y que no es muy un partido, y bueno, es difícil que se convierta en partido, pues se originó siendo un movimiento, ¿no? Y si analizamos y si estudiamos a profundidad, vamos a encontrar algunos puntos en común. Bueno, entonces yo abro para que ustedes comenten, digan sus dudas o sus comentarios, no sé si hay dudas o comentarios, y ya luego pasamos a que por favor lean sus citas. Entonces, adelante, no sé si hay comentarios, preguntas que quieran hacer al respecto de esta exposición y de este texto que dejamos el día de hoy. Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, entonces yo les pediría que lean sus citas. Cristian Emanuel Galarza, ¿andas por aquí? ¿Puedes leer tu cita? Bueno, entonces, luego Cindy y nos dice que no tiene micrófono, entonces te vamos a pedir, Cindy, que por favor escribas tu cita. Entonces, bueno, Cindy va a escribir su cita. Paulina, por favor, ¿nos puedes leer una cita? Paulina Flores. Sí, espérame tantito, por favor. Es que tengo que ir por el test. Perdón. Saúl, ¿estás listo? ¿Puedes leer una cita en este momento? Sí, profe. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho muy bien. Entonces, adelante, Saúl, te escuchamos primero a ti y luego a Paulina. Okay. Es en la página 195. La misma historia del movimiento obrero en Rusia nos ofrece muchas pruebas del dudoso valor de un centralismo similar. Sería absurdo que un centro omnipotente investido de un limitado derecho de control y de injerencia según el ideal de Lenin, tuviera una competencia limitada a las funciones exclusivamente técnicas tales como la administración de los fondos, la división del trabajo entre los propagandistas y los agitadores, los transportes clandestinos de la prensa, la difusión de los periódicos, circulares y manifiestos. Muchas gracias, Saúl. Bueno, aquí tenemos nuevamente subrayar las dificultades del centralismo, ¿no? Ese es, digamos, como el centro, el nudo, el núcleo duro de esta polémica, ¿no? El centralismo democrático, que era lo que pregonaba Lenin y con lo que Rosa Luxemburgo no estaba de acuerdo, ¿no? Ella criticaba a Lenin y lo
en cierta forma tachaba de antidemocrático. Más tarde, después, cuando ya hayan muerto Lenin y Rosa Luxemburgo, esta discusión va a proseguir y va a proseguir porque siempre será considerada la sociedad rusa una sociedad más atrasada en términos democráticos, ¿no? Y bueno, va a proseguir esto de estar en contra de ese centralismo tan marcado que proponía Lenin y que él, digamos, puso en el partido, lo que después va a ser la Tercera Internacional, que va a dar origen a los partidos comunistas del mundo, y bueno, va a prevalecer esta propuesta leninista del centralismo democrático. Bueno, muchas gracias, Saúl. Entonces ahora, Paulina, ¿estás preparada para leer tu cita, por favor? Sí, profesora. Página 198. Es en el tercer párrafo. Me llama mucho la atención esta cita porque dice, según Lenin, es solo entre intelectuales que se mantienen individualistas, perdón, es solo entre los intelectuales que se mantienen individualistas e inclinados a la anarquía, aunque sean adheridos al socialismo, donde se encuentra esta repugnancia a soportar la autoridad absoluta de un comité central. En tanto que el proletariado auténtico logra, mediante su instinto de clase, una especie de voluptuosidad con la que se abandona al puño de una sólida dirección y a todos los rigores de una disciplina despiadada. Me llama la atención esta cita porque, por ejemplo, ahorita AMLO está atacando mucho a lo que él hace una inversión del término Gramsci, ¿no? De intelectuales orgánicos. Y él dice que, por ejemplo, Krause, Roger Bartra son intelectuales orgánicos, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo eso que dice que los intelectuales, aunque se adhieran al socialismo, tienden a esta cierta anarquía, ¿no? O sea, es muy interesante. Y esta inversión que le hace AMLO al término de Gramsci. Bueno, no sé qué quieres decir tú con esto cuando dices inversión. O sea, no sé qué sentido le das a esa palabra. Porque ¿Cómo? tengo entendido que Gramsci le dice intelectuales orgánicos a los intelectuales que no son los tradicionales, ¿no? Pero no sé si usted ha escuchado que AMLO hace una inversión del término, o sea, para él los intelectuales orgánicos son los que son la mafia del poder, ¿no? No. Bueno, como Gramsci hablaba de los intelectuales, o sea, ¿quiénes son? Vamos a leer a Gramsci ahora que tú lo estás señalando, porque es bien importante la categoría de intelectuales orgánicos. O sea, ¿quiénes son los intelectuales orgánicos? O sea, son aquellos intelectuales que su elaboración teórica está de la mano con un activismo político determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Vaticano tiene, la Iglesia Católica tiene sus intelectuales orgánicos, que son los del Vaticano y son los curas de las iglesias. ¿Y cuál es el sentido de hablar de intelectuales orgánicos? O sea, son personas que mantienen la ideología de las masas unida por una única ideología, ¿no? O sea, están unidos a través de los intelectuales orgánicos. Entonces tenemos intelectuales orgánicos de derecha, de izquierda, en la Iglesia Católica, en fin, todos esos son, a lo que va es que los intelectuales orgánicos mantienen unida una masa ideológicamente que sigue una línea. Entonces, cuando AMLO dice que Krauss y Roger Bartra son intelectuales orgánicos de un determinado grupo, precisamente se está refiriendo a eso, o sea, que son personas que tienen una producción intelectual dirigida a guiar las masas en un cierto sentido político, en ese sentido. Y bueno, y en esta cita que tú haces, cuando Lenin habla de cómo es más difícil que los intelectuales sigan una línea en comparación con
los obreros es precisamente que esos intelectuales de los que está hablando Lenin son todo lo contrario que intelectuales orgánicos. O sea, porque los intelectuales orgánicos no jalan cada quien para su lado. No, los intelectuales orgánicos jalan en un solo sentido a toda la masa política, ¿no? Entonces, bueno, son cosas distintas. Y bueno, y cuando Lenin lo dice en el caso de Rusia, esto luego lo va a explicar mejor cuando va a hablar de algo así como la ultraizquierda, enfermedad infantil del comunismo, algo así creo que se llama el texto de Lenin, donde precisamente critica a estos intelectuales que no se pliegan a la disciplina del partido, ¿no? Que esto, bueno, en cierta forma es necesario. Lo que tenemos en México es que, bueno, hay intelectuales orgánicos en los diferentes partidos. Bueno, hoy en día pudiéramos decir que están, digamos, esos que apoyan la Cuarta Transformación y esos que están en contra. En ambos bandos hay intelectuales orgánicos, ¿no? En los que apoyan a AMLO como en los que están en contra. Pero de lo que está aquí hablando Lenin es de otra cosa distinta, o sea, está hablando de cómo, por ejemplo, en el tiempo de Rusia y de lo que después fue la Revolución Rusa, porque todavía cuando están discutiendo Lenin y Rosa Luxemburgo, todavía Lenin no ha tomado el poder. Todavía Lenin está construyendo la organización de su partido que se va a convertir en la vanguardia de la Revolución Rusa, ¿no? Como ya hubieron citas de bolcheviques y mencheviques, por ejemplo, ahí cada quien jalaba para su lado, ¿no? Los mencheviques de un lado y los bolcheviques del otro. Pero bueno, son cosas diferentes. Esto de que, digamos, esta comparación que hace Lenin de cómo los intelectuales no obedecen una sola línea, sino que hacen un poco lo que se les pega la gana, y en cambio los obreros, los proletarios, sí mantienen una férrea organización y van adelante siguiendo una sola línea, que es un poco lo que se necesita para llevar adelante una lucha, ¿no? Por ejemplo, si se está diciendo que esta lucha es pacífica, no se vale que un grupo de gente agarre y tire bombas Molotov, o sea, hagan todo lo contrario que lo pacífico. Tiene que haber un orden. Si se dice que es pacífica, no se vale que hagas otra cosa. O al revés, ¿no? O al revés, si dices que la revolución va a ser armada, entonces vas a tomar esa línea y no se vale que pactes con tus enemigos acuerdos, en fin, ¿no? Ese es un poco el asunto. Entonces, Sabri, perdón, sí, te escucho, Gaby. ¿Sería un militante, podemos decirlo así? ¿Cómo? Un intelectual orgánico sería un militante, ¿no? ¿Podríamos decirlo así? Claro, o sea, un intelectual orgánico es un militante de una causa y que sigue una línea, porque vamos a leer a Gramsci, los intelectuales orgánicos mantienen unida ideológicamente a la masa de abajo, digamos, a los que son retaguardia o no están muy preparados en términos políticos, con la élite, ¿no? Con lo que sería la vanguardia. Eso es lo que hacen los intelectuales orgánicos, mantener unidos a los de abajo con los de arriba. De hecho, Gramsci también dice que eso es lo que hace la Iglesia, o sea, la Iglesia y el Vaticano no podrían tener el poder que tienen hoy si no mantienen unidos a los de abajo con los de arriba. Por ejemplo, en México y en general en América Latina tenemos a todos estos curas de la teología de la liberación. Y bueno, ¿qué hacen los intelectuales orgánicos del Vaticano y, por ejemplo,
Juan Pablo, no, el que está ahora, ¿cómo se llama? Bueno, el cura, el argentino que ahorita está de papa, precisamente, si ustedes se dan cuenta, ha sido como mucho más tolerante, por ejemplo, con los gays, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el que está ahora es un intelectual orgánico, le ha dado voz a estos que cuando fueron niños fueron violados por los curas pederastas, o sea, se ha abierto a una problemática. ¿Para qué? Para que no se divida la Iglesia Católica, para que no se rompa en pedacitos el Papa, que es un intelectual orgánico de los católicos, tiene que acoger en su interior también estas voces que reclaman y que fueron afectadas, y bueno, y castigar en algún modo a los otros, a los pederastas, a los mala onda curas. ¿Sí me explico? O sea, esto de los intelectuales orgánicos, sí, en los partidos políticos son militantes, pero también en el catolicismo o los budistas, por ejemplo, los que siguen al Dalai Lama, es un poco, tienen todos esta ideología que permite que toda la masa, en el caso de las religiones, masa de creyentes, en el caso de los partidos políticos, masa de simpatizantes y militantes, se mantenga unidos. Eso es el centro del tema, o sea, que no jale cada quien para su lado y hagan lo que se les pegue la gana, sino que tienen que seguir un solo camino, por llamarlo de alguna manera. Sí, Paulina, por ahí van nuestras Muchas inquietudes. gracias. Bueno, entonces, Sabdi, ¿tú nos puedes leer? Uy, Sabdi. Sí, Órale, qué bueno, Sabdi, te escuchamos entonces. la página 194. La disciplina que tiene Lenin tiene presente es inculcada al proletariado, no solo por la fábrica, sino también por el cuartel y por el burocratismo actual. En síntesis, por todo el mecanismo del Estado burgués centralizado. Gracias, gracias, Sabdi. Bueno, aquí qué bueno que retomas esta cita que ya se indicó, se dijo un poco con anterioridad, qué bueno, porque de hecho, bueno, esta crítica, si se dan cuenta, Rosa Luxemburgo, está analizando la sociedad industrializada, la sociedad burguesa, que es muy centralista, o sea, veamos México, ¿no? México es un país súper centralista, todo está en la Ciudad de México y por eso, digamos, que no encontramos muchas cosas acá en el fin del mundo, en las provincias, lejos del centro, y si queremos hacer un doctorado en antropología, si queremos operarnos del corazón, pues tenemos que ir al centro, porque aquí en las orillas, en los márgenes, pues hay muy poco, ¿no? Entonces, ese es el tema del que nos está hablando Rosa Luxemburgo, la sociedad burguesa, el capitalismo y la industrialización, su tendencia muy característica es el centralismo. Entonces un poco Rosa está diciendo, oigan, pero por favor, que el partido de la clase obrera, que la organización comunista no caiga en lo mismo, ¿no? Esa es la gran crítica que hace Rosa Luxemburgo. Bueno, muchas gracias, Sabdi. Julie, ¿andas por aquí? ¿Nos puedes leer una cita? Uy, parece que no. Julie, ¿andas por aquí? Bueno, Cristian, ¿nos puedes leer una cita? Cristian, ¿andas por aquí? Bueno, todos los que estén, pero que no pueden escribir, yo les voy a pedir que lo pongan en el chat de la reunión. Entonces aquí tenemos una cita de Cindy.
Dice, en Rusia, por el contrario, se trata de hacer experiencia opuesta, crear una socialdemocracia antes de que el gobierno esté en manos de la burguesía. Esta circunstancia modifica de manera particular no solo la cuestión del trasplante de la doctrina socialista sobre el suelo ruso, no solo el problema de la agitación, sino también el de la organización. A diferencia de las viejas experiencias del socialismo utópico, en el movimiento socialdemócrata, la organización no es el producto artificial de la propaganda, sino el producto de la lucha de clases a la que la socialdemocracia da simplemente conciencia política. Lo que importa siempre, bueno, esa es una, ¿no? Lo que importa siempre para la socialdemocracia no es evidentemente la preparación de un esquema definido para la táctica futura, sino mantener el juicio histórico correcto sobre las formas de lucha correspondientes a cada momento dado. La comprensión viva de la relatividad de esa fase de lucha y de la ineluctabilidad del agravamiento de las tensiones revolucionarias desde el punto de vista del objetivo final de la lucha de clases. Bueno, vamos a retomar la primera, que es esta de que no solo el problema de la agitación, sino también, a diferencia de las viejas experiencias de la organización no es el producto artificial de la propaganda, sino el del producto de la lucha de clases. Entonces, bueno, aquí el tema, como ya comentábamos, es cómo la socialdemocracia tiene que reemplazar a la burguesía en Rusia, ¿no? Porque, bueno, la burguesía en Rusia no fue revolucionaria, estuvo siempre sometida a la nobleza, sometida al zarismo, y por eso, bueno, la gran mayoría de los académicos intelectuales que analizan la revolución rusa y la revolución en los países orientales, ¿no? Porque luego vino la revolución china y luego, bueno, antes vino también la revolución mexicana, o sea, si se dan cuenta, mientras que Lenin decía, perdón, Marx decía que la clase que iba a ser la revolución iban a ser los proletarios, los obreros, la industria y el producto del capitalismo por excelencia, que eran los obreros, pues no. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Lo que pasó fue que los obreros socialdemócratas pactaron con la burguesía, no hicieron ninguna revolución, y donde sí hubo revolución fue en los países así llamados atrasados, y vamos a poner atrasados entre comillas, porque nos vamos a referir a esos países donde la clase revolucionaria fueron los campesinos, ¿no? En Rusia, en China, en México, quienes hicieron la revolución fueron los campesinos, ¿no? Entonces ese es todo un tema de la teoría marxista. Ok, bueno, ¿alguien me falta que haya leído Cita? Creo que ya les nombré a todos los que pueden, porque ya creo que no tenemos más. Julie creo que no está. Tampoco está Cristian, por lo menos no contesta. Bueno, entonces, esta Marina se desconectó, falló su internet. Entonces, bueno, yo, como es 8 de marzo el día de hoy, entonces el día de hoy hay una serie de conversatorios y actividades que conmemoran este día, ¿no? El 8 de marzo. Así que yo en un momento tengo que entrar a otra actividad, a un conversatorio de la Universidad de Chiapas. Entonces, yo les pediría que ustedes me digan si tienen alguna duda,
si quieren en este momento leer otra cita que les parezca muy, muy importante, porque si no, pues dejamos aquí la sesión de hoy, porque yo ya me tengo que ir a la otra actividad. Entonces, les escucho. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver qué nos dice Cindy. No, maestra, todo bien. Oh, bueno, de acuerdo. Entonces, yo les saludo y me despido. Quedamos entonces que el próximo miércoles, como les puse yo en el mensaje de... vamos a ver el texto, se los voy a poner aquí también, el texto este de... que vamos a ver la siguiente clase, a ver si puedo ponerlo o no puedo, a ver, ¿por qué no puedo? Pero bueno, la pregunta es, ¿ya vieron el texto que nos toca la siguiente clase? Que es... No, yo no. ¿No lo han visto? A ver, se llama, entonces voy a ver si se los puedo poner acá. De los sindicatos en México, sí. Ay, ya lo vi, profesora. Está ¿Ya lo en el viste? Teams, ¿no? Sí. Ok. Entonces, bueno, está en el Teams. Si yo puedo, se los voy a poner también en el otro. Bueno, me despido porque además me vino un ataque de tos. Hasta luego, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.